Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a solucionar un ejercicio de sistemas de ecuaciones diferenciales por Laplace. Los invito a visitar mi página web www.millermatematics.com.co. El ejercicio dice lo siguiente. Usar la transformada de Laplace para resolver el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Derivada segunda con respecto a x de t dos veces más x menos y igual a 0. Y derivada segunda de y con respecto a t dos veces más y menos x igual a 0, con las siguientes condiciones: x de 0 igual 0, x' de 0 igual menos 2, y de 0 igual 0 y y' de 0 igual a 1. Recordemos que para solucionar sistemas de ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace es importante que nos den las condiciones iniciales. Veamos la solución. Aplicando la transformada de Laplace a la primera ecuación diferencial tenemos nosotros transformada de Laplace a la derivada segunda de x con respecto a t dos veces más la transformada de x menos la transformada de y igual a 0, porque la transformada de 0 vale 0. Entonces nos queda de la siguiente manera. La transformada de la segunda derivada con respecto a x se escribe de la siguiente forma: s cuadrado por x de s más s por x de 0 menos x' de 0, más la transformada de x viene a ser x de s, menos la transformada de y es y de s, igualado a 0. Ahora lo que hacemos nosotros es reemplazar las condiciones. En este caso, x' de 0 vale menos 2 y x de 0 vale 0. Por eso nos queda 0 por s nos daría 0. Por tanto nos queda s cuadrado de x de s más 0 menos menos 2 más x de s menos y de s igual a 0. Ahora operamos. Menos por menos nos da más. 2 más 0 nos da 2. Y aquí lo tenemos. Entonces nos quedó que s cuadrado de x de s más 2 más x de s menos y de s es igual a 0. Ahora lo que hacemos nosotros es lo siguiente. El y de s que está negativo pasa al otro lado positivo. El 2 que está positivo pasa al otro lado negativo. Y aquí dejamos todas las expresiones en términos de s. Lo que vamos a hacer ahora es sacar un factor común. Al sacar ese factor común nos queda que x de s siendo factor común ¿de quién? De s cuadrado más 1. Si nos devolvemos multiplicando nos queda x de s por s cuadrado, nos da esa expresión, más x de s por una x de s, igualado a y de s menos 2. Ahora, s cuadrado más 1 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos queda que x de s viene a ser igual a y de s menos 2 sobre s cuadrado más 1. Ya hemos despejado x de s. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra ecuación. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación diferencial que nos dice que la derivada segunda de y con respecto a t dos veces le aplicamos su transformada, más la transformada de y menos la transformada de x igual a 0. Recordemos que la transformada de 0 vale 0. Entonces nos queda s cuadrado por y de s más s por y de 0 menos y' de 0, más la transformada de y que vale y de s, menos la transformada de x es x de s, igualado a 0. Ahora reemplazamos las condiciones. En este caso, y' de 0 vale 1, y de 0 vale 0, 0 por s nos da 0. Entonces nos queda toda esta expresión. Y operando nos queda 0 menos 1 nos da menos 1. Y aquí tenemos s cuadrado y de s menos 1 más y de s menos x de s igual a 0. Entonces la idea es despejar x de s. En este caso, x de s está negativo, pasa al otro lado positivo. Y nos queda que x de s viene a ser igual a s cuadrado por y de s menos 1 más y de s. Y ahí tenemos nuestras dos ecuaciones diferenciales igualadas, en este caso x de s igual y la anterior x de s igual. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es igualarlas ambas. Y aquí lo tenemos. Y de s menos 2 sobre s cuadrado más 1 va a ser igual a s cuadrado por y de s menos 1 más y de s. Ahora procedemos a multiplicar en cruz y nos queda y de s menos 2 por 1 nos queda igual.
y al otro lado nos queda esta expresión exactamente igual multiplicada por s cuadrado más 1, y aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar la expresión que se encuentra a la derecha y nos queda s cuadrado por y de s por s cuadrado nos da s a la 4 por y de s, más s cuadrado por y de s por 1 nos da s cuadrado por y de s, menos 1 por s cuadrado nos queda menos s cuadrado, menos 1 por 1 nos da menos 1, y de s por s cuadrado nos da s cuadrado por y de s, más y de s por 1 nos da y de s. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es el s cuadrado que está negativo pasarlo al otro lado positivo de la igualdad. El 1 que está negativo lo pasamos al otro lado también de la igualdad, en este caso con signo positivo. Y las demás expresiones las dejamos exactamente igual. Y observamos lo siguiente. Los y de s que se encuentran a derecha e izquierda de la igualdad se pueden eliminar por ser exactamente iguales. Y observamos nosotros que tenemos s cuadrado por y de s más s cuadrado por y de s, dos expresiones iguales. Entonces nos queda 2 por s cuadrado y de s, más s a la 4 por y de s. Aquí podemos sacar un factor común y de s. Y aquí podemos operar menos 2 más 1. Y nos queda menos 2 más 1 nos da menos 1 más s cuadrado. Y al otro lado tenemos factor común y de s de quién? De s a la 4 más 2 por s elevado al cuadrado. Ahora debemos despejar y de s. Entonces s a la 4 más 2s cuadrado que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Y nos queda que y de s viene a ser igual a s cuadrado menos 1 sobre s a la 4 más 2 por s elevado al cuadrado. Y en este momento lo que vamos a hacer nosotros es aplicar nuestra transformada inversa al lado y lado de la igualdad. Y nos queda la transformada inversa de s cuadrado menos 1 sobre s a la 4 más 2s cuadrado va a ser igual a la transformada inversa de y de s. Con ello entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Vamos a trabajar con nuestra fracción algebraica y la vamos a convertir en suma de fracciones parciales. ¿Eso qué significa? Inicialmente vamos a buscar una factorización en el denominador. En este caso observamos que s a la 4 más 2s cuadrado, tenemos un factor común s cuadrado. Entonces nos queda que esto es s cuadrado por s cuadrado más 2, porque si nos devolvemos nos queda s cuadrado por s cuadrado nos da s a la 4, más s cuadrado por 2 nos da 2s cuadrado. En el numerador lo dejamos exactamente igual. ¿Qué conseguimos nosotros con eso? Inicialmente vamos a igualar a 0 s cuadrado. Entonces nos queda s cuadrado va a ser igual a 0. Donde también observamos nosotros que nuestro otro factor s cuadrado más 2 lo igualamos a 0. ¿Qué conseguimos con esto? El 2 que está positivo pasa al otro lado negativo. Como tenemos s cuadrado lo debemos dejar como s, nos queda que esto le sacamos la raíz cuadrada y esto viene a ser igual a más o menos raíz cuadrada de menos 2. Pero raíz cuadrada de menos 2 corresponde a raíz de 2i. Eso significa que s en este caso corresponde a un número complejo, el cual podemos escribir como 0 más o menos raíz de 2i. En este caso 2 complejo, indicando lo siguiente, que en el momento que nosotros vamos a realizar nuestra suma de fracciones parciales, para s cuadrado que corresponde a s va a ser real el numerador, mientras que para s que corresponde a un complejo o número imaginario, en este caso que tenemos raíz de 2i, tanto positivo como negativo, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Por tanto, al realizar nuestra fracción algebraica en suma de fracciones parciales, lo podemos escribir de esta manera. Es decir, a sobre s más b sobre s cuadrado más cs más d sobre s cuadrado más 2. ¿Por qué? Como s cuadrado igual a 0 nos da un número real, s igual a 0, entonces nos queda real, entonces es a, real, entonces es b. Y aquí como nos dio imaginario, entonces utilizamos la expresión cs más d. Tener en cuenta básicamente lo siguiente. S cuadrado es una expresión que está repetida. Por eso la escribimos como s y s elevado al cuadrado.
Entonces aquí tenemos nuestra suma de fracciones parciales determinada para nuestra expresión algebraica. Con ello entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a operar nuestra suma de fracciones parciales de la siguiente manera. Inicialmente escribimos la misma fracción algebraica que empezamos acá, exactamente igual. Ahora lo que tomamos nosotros es el denominador y lo escribimos exactamente igual, así como está. Y la idea es empezar a completar los numeradores. ¿Qué significa esto? Me voy para mi primera expresión, a sobre s. Aquí tengo s. ¿Qué le hace falta a s para ser igual a s cuadrado por s cuadrado más 2? Le hace falta una s por s cuadrado más 2 y a su vez lo multiplicamos por a. Entonces aquí lo tenemos, as por s cuadrado más 2. Ahora hacemos exactamente lo mismo con nuestra segunda fracción algebraica. Tenemos s cuadrado, que le hace falta a s cuadrado para ser exactamente igual a este denominador. Le hace falta s cuadrado más 2 y ese a su vez lo multiplicamos por b. Y aquí lo tenemos nosotros. Más. Entonces aquí tenemos nuestra tercera fracción algebraica. En este caso tenemos s cuadrado más 2. ¿Qué le hace falta a s cuadrado más 2 para ser igual a la expresión de abajo? Efectivamente, le hace falta s cuadrado. Entonces s cuadrado va a multiplicar a cs más d. Al realizar la operación de esta manera, lo que nosotros conseguimos es que hemos realizado ya nuestra fracción, nuestra suma, no tenemos que sacar factorizaciones, no tenemos que simplificar nada, ya quedó lista. Esa es la gran ventaja de hacerlo de esta manera. Pero también conseguimos otra gran ventaja, que los denominadores se nos pueden eliminar. Esa es la gran ventaja. Y nos quedan solamente los numeradores. O lo que es lo mismo, este denominador lo puedo pasar a multiplicar y lo simplificamos. Y quedamos exactamente igual. Es decir, s cuadrado menos 1 va a ser igual a s por s cuadrado más 2 más b por s cuadrado más 2 más cs más 2 por s cuadrado. Ahora lo que hacemos nosotros es tomar nuestros ceros. En este caso, el único cero que tenemos es este, 0, es igual a 0. Entonces lo reemplazamos en cada uno de los términos de nuestra expresión que llevamos hasta el momento de la siguiente manera. S vale 0, S vale 0, S vale 0, S vale 0, S vale 0 y S vale 0. ¿Qué conseguimos con ello? Entonces veamos. Aquí tenemos nuestra expresión y nos queda 0 por toda esta expresión nos da 0. Y aquí 0 al cuadrado 0 por toda esta expresión nos da 0. Entonces lo que hacemos es operar y nos queda 0 al cuadrado 0 menos 1 nos da menos 1. Y aquí tenemos 0 cuadrado más 2 multiplicado por b. Y al operar nos queda 2 más 0 nos da 2 multiplicado por b igualado a menos 1. 2 que está multiplicando pasa a dividir y hemos encontrado el valor de b que es exactamente igual a menos 1 medio. Ahora retomamos la expresión que nosotros encontramos de nuestros numeradores. Y como no tenemos más ceros para reemplazar, entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Vamos a sumar términos semejantes. Eso significa lo siguiente. S cuadrado menos 1 nos queda igual. Aquí tenemos as al cubo más cs al cubo. Operado nos queda como a más s por s al cubo. Es exactamente lo mismo que si sacamos factor común s al cubo y dejamos los dos coeficientes a más s. Lo mismo vamos a hacer con ¿quién? Con s cuadrado. b por s cuadrado más d por s cuadrado nos queda factor común s cuadrado. ¿De quién? De b más d, sus coeficientes. Y encontramos que 2as está solito, no hay con quién, queda exactamente igual. Y 2b es una constante, entonces nos queda también exactamente igual. ¿Qué conseguimos con esto? La idea es buscar una balanza. Entonces nos queda que a más c, al otro lado no tenemos ninguna expresión con s al cubo, entonces lo igualamos a 0. b más d es el coeficiente de s cuadrado. Al otro lado de la igualdad observamos que el coeficiente de s cuadrado es 1. Entonces por eso nos queda b más d igualado a 1. Tenemos también 2a por s igualado a 0, porque nosotros no tenemos ninguna expresión acá al otro lado de la igualdad con s. Entonces por eso nos queda 2a igualado a 0. Y por último tenemos 2b igualado a menos 1, una constante igualada a otra constante.
Con ello hemos conseguido lo siguiente. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda b igual a menos 1/2, confirmando ya uno de los valores que encontramos. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que a es igual a 0 sobre 2, es decir, que a es igual a 0. También es otro de los valores que nosotros podemos encontrar y nos queda los demás de la siguiente manera. Entonces, b igual a menos 1/2, a es igual a 0 y tomamos la ecuación, en este caso b más d es igual a 1 y empezamos a reemplazar. En este caso b vale menos 1/2, entonces nos queda menos 1/2 más d es igual a 1. 1/2 que está negativo pasa al otro lado positivo. Nos queda que d es igual a 1 más 1/2. Y operando nos queda que 1 más 1/2 viene a ser igual a 3/2, porque 1 por 2, 2 más 1 nos da 3 sobre 2. D es igual a 3/2. Ahora tomamos nuestra ecuación a más c igualado a 0. Como nosotros sabemos que a vale 0, entonces 0 más c nos da c. C viene a ser igual a 0. Ya hemos encontrado nosotros los valores de a, b, c y d para reemplazar en nuestra suma de fracciones parciales. Entonces nuestra fracción algebraica que teníamos, s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 2, nos queda de la siguiente manera en suma de fracciones parciales. 0 sobre s más, reemplazando el valor de a, menos 1/2 sobre s cuadrado, reemplazando el valor de b, más 0 por s más 3/2 sobre s cuadrado más 2, reemplazando los valores de c y d. Eso indica básicamente lo siguiente, que nos queda que nuestra fracción algebraica viene a ser igual a menos 1/2 sobre s cuadrado más 3/2 sobre s cuadrado más 2. Ahora, recordemos nosotros que esto lo tenemos para hallar la transformada inversa. En consecuencia nos queda de la siguiente manera. Menos 1/2, que está en el numerador, baja a multiplicar como menos 1/2 por la transformada inversa de 1 sobre s elevado al cuadrado, más 3/2, que también está en el numerador y es una constante, lo podemos sacar como 3/2 por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 2. Ahora procedemos y de la siguiente manera nos queda. La transformada inversa de esta expresión es y de t, que va a ser igual a ¿quién? A menos 1/2 de la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 3/2 de la transformada inversa de. Sucede que esta expresión que nosotros tenemos acá es un seno que necesitamos acomodar, digámoslo entre comillas, para que nos quede nuestra transformada inversa. ¿Qué significa? Vamos a convertir este seno con un truquito cochino en raíz de 2 elevado al cuadrado. Si usted observa, raíz con el 2 se van y nos queda la misma expresión. Hemos transformado. Pero también debemos tener en cuenta que para volverla transformada directa, debe aparecer acá raíz de 2. Pero como no lo tenemos, lo vamos a hacer aparecer con truquito cochino. Ya ahí apareció. Pero sucede que no lo puedo hacer aparecer así de fácil. Si yo lo hago aparecer arriba, me toca pasar a dividir. Eso significa que en realidad lo que yo tengo aquí es un 1. Raíz de 2 dividido raíz de 2 es un 1. Pero es un 1 que me sirve a mí para realizar la transformada inversa de esta segunda expresión. Entonces nos queda que y de t viene a ser igual a menos 1/2 de la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 3/2 por 1 sobre raíz de 2 por la transformada inversa de raíz de 2 sobre s cuadrado más raíz de 2 elevado al cuadrado. Y aquí lo escribimos exactamente igual, con un pequeño detalle. Ahora, raíz de 2 que tenemos aquí, lo vamos a multiplicar por raíz de 2 y lo dividimos por raíz de 2, es decir, que lo vamos a racionalizar. Y nos queda lo siguiente. 3 por 1, 3 por raíz de 2, 3 raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2. 2 por 2 nos da 4. El resto nos queda exactamente igual. Y vamos a transformar inmediatamente. Y nos queda y de t viene a ser igual a menos 1/2. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t, más 3 por raíz de 2 sobre 4. Y la transformada inversa de esta expresión es el seno de raíz de 2t. Y aquí hemos encontrado nosotros nuestra primera solución para nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Podemos realizar el mismo procedimiento para encontrar la otra solución,
pero esta vez nos vamos a ayudar de la sustitución con ayuda de nuestra otra ecuación diferencial. Es decir, tomamos la derivada segunda de y con respecto a t dos veces más y menos x igual a 0, donde despejamos x. X está negativo, pasa al otro lado positivo. Eso significa que x viene a ser igual a la derivada segunda de y con respecto a t dos veces más y. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos y de t. Ahora lo que tenemos que hacer es derivarlo una y dos veces y hacer la suma de las dos expresiones y ya hemos encontrado x de t. Entonces veamos. Tenemos que y de t es igual a menos 1 medio de t más 3 por raíz de 2 sobre 4 por el seno de raíz de 2t. Entonces derivamos. Y' de t viene a ser igual a menos 1 medio de t, su derivada es menos 1 medio, más 3 por raíz de 2 sobre 4 nos queda exactamente igual por ser una constante. Seno de raíz de 2t, la derivada del seno es coseno de raíz de 2t, multiplicado por la derivada interna, que en este caso es raíz de 2. Y operamos y nos queda raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2. 2 con este 4 los podemos simplificar, eso significa que nos queda 1 multiplicado por 3 nos da 3 y la mitad de 4 nos da 2, indicando que y' de t viene a ser igual a menos 1 medio más 3 medios del coseno de raíz de 2t. Ahora derivamos por segunda vez y observamos lo siguiente. La derivada segunda con respecto a t viene a ser igual a menos 1 medio, la derivada de una constante sola vale 0, más 3 medios se conserva por ser una constante acompañada de una función. Y ahora derivamos la función. Coseno de raíz de 2t. La derivada del coseno es menos seno de raíz de 2t por la derivada interna de raíz de 2t, que en este caso viene a ser raíz de 2. Por eso nos queda que y segunda de t viene a ser igual a menos 3 medios de raíz de 2 por el seno de raíz de 2t. Ahora lo que hacemos nosotros es operar estas dos expresiones, y de t y y segunda de t. Y nos queda menos 1 medio de t más 3 por raíz de 2 sobre 4 por seno de raíz de 2t menos 3 medios de raíz de 2 por seno de raíz de 2t. Ahora operamos términos semejantes y nos queda que esto viene a ser igual a menos 1 medio de t, porque no hay ningún semejante. 3 raíz de 2 sobre 4 por el seno de raíz de 2t, le restamos 3 medios de raíz de 2 del seno de raíz de 2t, donde raíz de 2 queda igual, seno de raíz de 2t queda igual, y lo único que hacemos nosotros es operar 3 cuartos menos 3 medios. Y ese resultado nos da menos 3 cuartos. ¿Por qué? 3 por 2, 6, menos 4 por 3, 12. 6 menos 12 nos da menos 6 sobre 4 por 2, 8. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Eso significa que la suma de estas dos expresiones es x de t igual a menos 1 medio de t menos 3 raíz de 2 sobre 4 por el seno de raíz de 2t. Ya ahí hemos encontrado nosotros la segunda solución de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea jamás ante otra frente se doblega, ni se rinde servil a quien la ultraja. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal.